Muchas gracias, muy contenta. Un capítulo muy precioso donde habla del árbol, que compara al árbol con el faraón de Egipto, con el imperio ese egipcio. Un lindo mensaje, siempre el Señor exponiendo su naturaleza y invitando a conocer su naturaleza, como el cedro en este caso, como la vid, como el higo, el árbol de la higuera, como la cizaña, como también el olivo. Siempre el Señor mostrando su grandeza. Hoy quiero, antes de entrar al capítulo 31, como habla del cedro, me he quedado sorprendida porque yo he oído hablar del cedro, pero nunca conocí sus características del cedro. Y aquí tengo la plantita de cedro cuando está empezando a crecer. Aquí, cuando está empezando a crecer este árbol de cedro, que realmente es maravilloso, como lo dice en su palabra. Miren, es profundo, sus ramas, miren, la copa arriba, alto, un tronco completamente largo, elevado, hermoso. Y aquí están sus flores, y dentro de las flores está la semilla. Miren, dentro de las flores está la semilla. Muy hermoso árbol. Entonces voy a hablar un poquito del cedro antes de entrar a mencionar sobre los versículos. Dice así: hermosas ramas, frondoso ramaje con grande altura, visible para todos los que podían ver desde lejos. En particular, los del Líbano eran famosos en tiempos bíblicos. Adquieren importancia especial en la construcción de los templos. Salomón lo utilizó. Su nombre científico de este árbol de cedro se llama Deus libani. Es un árbol majestuoso, de enormes proporciones, raíces fuertes, profundas. Líbano estaba cubierta de grandes bosques de cedros. En la actualidad quedan algunos pocos cedros por la tala que han utilizado para hacer paredes, postes en los templos. La madera del cedro es rojiza, más claro que la caoba, no tiene nudos, es una belleza, es apreciado por las construcciones. Salomón usó, otra vez repito, Salomón usó en el templo, los fenicios usaron para sus mástiles de las naves. El cedro fue transportado haciendo flotar por las costas marítimas del Mediterráneo, formando armadillos. Una dignidad real, gran altura y fuerza. El cedro desempeña un papel importante espiritual para Ezequiel, capítulo 17:3 lo menciona, y en otros capítulos más adelante también lo menciona. Ahora sí, en este capítulo 31, como en los anteriores, el 30 y el 29 y el 28, se habla de el orgullo. Aquí en estos capítulos vemos el orgullo, la altivez, la soberbia y también la maldad. Predomina sobre todo el orgullo. Como podemos ver, Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia. Y Dios le dice que hable al pueblo israelita de diferentes maneras, ya sea en parábolas, con gráficos, escritos en paredes o en metáforas. Y de muchas maneras más para llamar la atención a los oídos del pueblo israelita, para que estos pudieran atender y obedecer a Dios. Ezequiel no solo habló a los israelitas, sino también a las naciones poderosas.
Sabemos que los israelitas eran un pueblo desobediente, idólatra y soberbio y paganos también. En este capítulo 31, Dios pide a Ezequiel hablar al faraón, rey de Egipto. Usa como ejemplo al imperio egipcio y ha sido extremadamente poderoso. Tiene mucho armamento, carros a caballo, mucho ejército, estaban bien armados y Dios permitió que creciera en poder y majestuosidad. El propósito de Dios es advertir que ninguna nación o persona o líder, por fuerte que sea, puede sostenerse cuando se llena de orgullo, se olvidan de Dios. Dios mismo ha permitido que el imperio egipcio creciera. No es malo crecer, no es malo ser grande. El problema aquí es que se olvidaron quién se los dio. ¿Quién se los dio? Fue Dios. Nosotros como cristianos no debemos olvidar que todo viene de Dios. La sabiduría, la inteligencia, la capacidad de cada persona o de cada familia o de cada cristiano. Cuando creemos que es por nuestra capacidad, nos nace el orgullo. El orgullo trae la caída de la persona o de una institución o de algún negocio. En este caso, la caída de Egipto. Cuando el corazón se pone de orgullo, no deja ver, nos enceguece completamente. El orgullo nos hace crecer, nos hace olvidar de Dios, nos hace personas odiosas, antipáticas, se endurece el corazón, no somos piadosas, no somos amorosas y no somos misericordiosas. Por tanto, tengamos un corazón quebrantado, limpio de soberbia. Antes que el quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Versículo 31, 3 dice: aquí era el asirio, un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, frondoso ramaje y gran altura. Su copa llegaba hasta las nubes. Como les mostré, ese árbol es sumamente alto. De todo el bosque es el más alto, por eso se puede ver desde lejos. Es un árbol muy hermoso y el Señor lo muestra aquí. Ezequiel lo muestra en forma metáfora. Compara al faraón de Egipto con un árbol cedro del Líbano. Este árbol de cedro representa la grandeza y el poder, ofreciendo riquezas a las naciones, o sea, Egipto, ¿no? Ofreciendo riquezas a las naciones vecinas, porque sus aguas y sus ramas lo hicieron crecer. Fue refugio de las naciones. En ese tiempo, el árbol muestra la belleza y el poderío de Egipto. Todos los árboles del campo lo admiraban. Todas las naciones lo admiraban y lo envidiaban a Egipto por su grandeza y su altura en que se encontraba sus raíces. Eran tan fuertes que cada vez crecía más y se hacía más fuerte por su profunda de sus riquezas. Se denominó que su dominio era sobre todas las naciones y sobre todos. Pero esto viene de Dios y esto no lo quieren reconocer. Y nosotros ahora en este tiempo tampoco queremos reconocer a Dios. Y a veces somos como mujeres cristianas o mujeres naturales. Somos orgullosas y debemos olvidar el orgullo, debemos sentir más el amor de Dios dentro de nosotros.
Ezequiel 31:11 dice, yo lo entregué en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo tratará según su maldad. Yo he desechado. Vemos en este versículo cómo Dios trae el juicio y la caída del imperio egipcio. Lo entregué en manos del poderoso de las naciones. Dios permitió que Egipto fuera derribada, humillada, destruida por su orgullo. Dios quita el respaldo. Ninguna fuerza humana puede sostener o sostiene. Sus ramas se cayeron sobre los montes y por toda la tierra será quebrantado su ramaje. Este imperio así va a caer tan fuerte así como el árbol derribado, ya no sirve para nada. Y las ramas se secan, las raíces también, y no dan fruto. No se levantará más, dice, no se levantará más. Todos los pueblos de la tierra se irán de su sombra y lo abandonarán. Quedará completamente vacía. Ezequiel 31:13. Sobre su tronco caído habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Así es. Sobre el tronco caído se vienen las aves, se vienen las hormigas y se vienen todo. Entonces llegan a habitar en los árboles caídos. Las naciones, dice, sobre la caída del tronco o del árbol está representada por la destrucción de Egipto. Las naciones vecinas ya no se acercarán a ella. Perdió el resplandor de su belleza, la pérdida de su poder. Egipto perdió todo poder. Y todos se apartarán de ella, porque quedará devastada, completamente desolada, abandonada. No habitará pie humano ni pie animal. Quedará completamente vacía. El faraón como el árbol serán destruidos. Quedará completamente humillados. La advertencia aquí es el orgullo. El orgullo que nos hace, perdón, que nos hace, voy a tomar ahorita. El orgullo nos hace perder lo que somos realmente. Ezequiel 31:14 dice, para que no se exalte en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levanta la copa entre la espesura, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra. Así es, una vez devastados, destruidos, vamos a lo profundo de la tierra. Ezequiel 31:15. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que descendió al Seol hice guardar luto. Se cubrirá por él el abismo. Detuve sus ríos y sus muchas aguas fueran detenidas. Por él cubrí de tinieblas el Líbano y todos los árboles del campo se desmayaron. En tinieblas no quedó nada, en tinieblas todos los árboles se desmayaron al ver que este imperio fue destruido. Todas las naciones quedaron también asoladas, espantadas, asustadas. Con la caída de Egipto hice temblar las naciones, cuando las hice descender al Seol con todo, donde los muertos y todos los árboles del Edén, los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron enterrados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol. Serán llevados al reino de los muertos. Ezequiel
Es que este capítulo, hermanas, es cortito y es bonito. Dice Ezequiel 31:18, ya estamos casi al final. ¿A quién te has comparado? Así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén. Egipto, pues derivado serás con los árboles del Edén y no te levantarás más. Imperio muy antiguo no se levantará más. Hasta el día de hoy es imperio, ya no es imperio, ya no es imperio, ya no se levantó nunca más. Y serás a espada, dice, este es el faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Este capítulo no solo es histórico, es espiritual por la falta de fe y creer en Dios. Pregunta, ¿la humanidad agrada a Dios o la humildad agrada a Dios? Yo creo que la humildad es ante todo para agradar a Dios. Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo lo que tenemos y todo lo que es de nosotros viene de Dios. Nada es nuestro, ni por mérito propio. Así que debemos dejar el orgullo a un lado y ser siempre sencillos, humildes, amorosos, simpáticos, que todo el mundo nos tenga ese cariño, ese aprecio, no representar antipatía y mal agrado a las personas. La grandeza espiritual es visible en la fe, la fama, la posesión económica y todo lo que podemos obtener viene de Dios. Y para terminar, hermanitas, por tanto, mis amadas, este capítulo nos muestra que debemos ser humildes, no orgullosas, no altivos, no soberbios, y sobre todo debe ser uno obediente a la palabra de Dios, ser disciplinados en todo lo que hagamos, tener fidelidad a Dios sin traiciones, ser íntegros, maduros en la fe. Mayor es ser pequeño delante de Dios sin grandeza. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. Dios busca hombres y mujeres grandes a los ojos del mundo. Busca corazones humildes, obedientes, que seamos dependientes de Él. Recordemos pues que Dios es supremo. Siempre recordemos que Él es supremo. Dios quitó toda la fuerza al imperio egipcio. Destruyó sus brazos para que no trabajen más. La economía, la idolatría, todo fue destruido por Dios por el orgullo de este imperio. Así acabó el imperio egipcio. 40 años estuvieron devastados, desolados, destruidos. El tiempo que los israelitas estaban en el desierto, esos 40 años estuvo así desolado el imperio egipcio, hasta que los israelitas entraron a la tierra prometida. Y entonces vino, como dice aquí, vino un extranjero y lo destruyó. Entró Nabucodonosor a Egipto y se llevó todo lo que tenía ahí, el oro, las piedras preciosas, lo devastó, lo dejó vacío también porque como era un hombre angurrioso y de poder, entonces agarró y se llevó con todo lo que existía en Egipto y lo dejó más devastado, más vacío, más pobre. Y así quedó
Egipto, y hoy en día es un país no muy pobre, pero ya no es con esa potencia, con ese imperio, como aquí muestra, como la copa del árbol alto, lleno de riquezas, de poder, porque Egipto también era un país, un imperio porque como tenían las aguas del Nilo, entonces tenía muchas plantaciones de trigo, entonces tenían sus grandes molinos donde molían el trigo y abastecían a las demás naciones, daba de comer a las demás naciones que estaban en hambruna. Era un país muy grande, muy poderoso y era también tenía su maldad, los castigaba a los que estaban, me olvidé la palabra, los castigaban a los que estaban dentro y no eran egipcios, con látigos, los metían a los molinos a moler el trigo y también les quitaban la comida. De esa manera a los cautivos así los castigaban. Han sido malvados, tenían también su maldad. Y bueno, así era Egipto en ese entonces y hoy ya no es así, ya no tiene ese poderío, ya no es como el árbol de cedro que lo menciona así, en esa forma metáfora. Entonces, se derribó y murió y fue enterrado, así como dice la palabra. Dios las bendiga, hermana. Muchísimas gracias por escucharme. Ojalá me hayan entendido. Estoy muy nerviosa. Amén, hermana.